En la unidad anterior hablamos de teorías, de orientaciones valorativas, orientaciones políticas, ideológicas que se expresan en concepciones acerca de la universidad, por ejemplo. Y en todas esas teorías, en esas concepciones, son importantes algunas nociones centrales, o lo que vamos a llamar conceptos que son centrales. En esta unidad nos vamos a dedicar a esos conceptos y a cómo se los forma. Esta temática en la bibliografía epistemológica y metodológica aparece bajo la denominación de medición en ciencias sociales, medición en evaluación, y muchas veces entonces se centra precisamente en distintos procedimientos que tienen que ver con la definición de estos conceptos, que se puede hacer de distintas maneras. En general, las definiciones lo que se proponen es aclarar el significado de esos conceptos centrales. En el caso científico, en el caso precisamente de la evaluación, esa aclaración de significado debe tender puentes hacia lo que es empíricamente constatable, empíricamente observable, lo que puede orientarnos hacia elementos que con la información, el recurso a fuentes adecuados, nos permitan estimar si podemos usar o no adecuadamente un cierto concepto. La primera forma de medir en ciencias sociales es la que se denomina clasificatoria o taxonómica. En este caso, lo que se destaca es que es común en ciencia no introducir un único concepto, sino en general un conjunto de conceptos, en el caso más simple quizás solo dos, que son las que se denominan variables dicotómicas, en las que quizá lo que estamos definiendo es solo un concepto y dentro de un dominio todo lo que no posea las características de este concepto será considerado como el segundo lugar de ese dominio al que se ha partido. Se habla de esta manera, es decir, se produce una partición en un dominio, y lo que nosotros hemos estado haciendo es establecer condiciones necesarias y suficientes del uso legítimo dentro de cierta perspectiva metodológica de un término o un concepto. Como los conceptos que están involucrados en la evaluación, ya lo hemos dicho varias veces, pueden tener múltiples significados e inclusive variar según los distintos agentes que participan en la vida universitaria o tienen también una voz, puede ser incluso fuera de la academia, decíamos la vez pasada, para hablar de la universidad. Es muy importante aclarar qué es lo que se está entendiendo por aquellas palabras que son claves. Cuando estas palabras son muchas dentro de un mismo dominio, el esquema de medición cualitativo, taxonómico, clasificatorio, se hace antieconómico, porque nosotros tenemos que empezar a establecer las condiciones necesarias y suficientes de cada uno de los conceptos que hayamos introducido. Por ejemplo, si volviéramos al video que les propusimos anteriormente de la profesora Camiglioni, ustedes habrán visto que hay que definir qué es una evaluación formativa, qué es o distintos tipos de formación, y hay que dar las condiciones, como decía, de uso de cada una de los conceptos que aparezcan como importantes en esta clasificación. Una manera que
muchos metodólogos y epistemólogos han considerado más económica desde el punto de vista de la elaboración que supone cuando un dominio permite una distinción de muchas gradaciones internas, es la medición que se denomina comparativa. En este tipo de medición, por supuesto que hay que trazar esos puentes hacia lo que es empírico, pero en general ese puente está pensado en términos de dos grandes relaciones. Una que nos permita decir cuándo dos o más elementos son iguales respecto de la magnitud que estamos tratando de medir y cuándo son más o menos, es decir, se los puede ubicar en un orden. En cualquier clasificación ordinal son importantes las dos relaciones, porque nosotros no queremos establecer una serie que sea como una especie de fila en la que todos los elementos estén ordenados exactamente uno detrás de otro, como por ejemplo podríamos querer cuando se evalúa en un concurso a un profesor y hay una única orden de méritos y hay un único orden de méritos y entonces hay que ubicar exactamente uno detrás de otro y no pueden dos estar al mismo tiempo, en general, en el mismo lugar. En general, lo que queremos en nuestras mediciones ordinales es poder establecer comparaciones en las que distintos lugares de la comparación pueden perfectamente estar ocupados por elementos a los que vamos a considerar equivalentes respecto de una misma magnitud. Muchas veces en evaluación ustedes van a ver que en las evaluaciones que establecen rankings o que establecen lo que en inglés se llama benchmarking, es decir, en los que hay una evaluación en la que hay alguna institución o algún caso que puede estar mostrando quizá un mayor desempeño o alguna particularidad que se considera valiosa en un cierto dominio. Muchas veces estas evaluaciones están organizadas precisamente tomando como ejes una concepción ordinal de la medición. Y finalmente están aquellas formaciones de conceptos que vamos a llamar cuantitativas y que son en general las más populares, las que han recibido a veces tanta preocupación por parte de los científicos sociales que no veían del todo cómo las dimensiones que les importaban o las variables que resultaban centrales a sus teorías podían recibir un tratamiento cuantitativo. ¿Qué es lo que ocurre con estas variables cuantitativas? Bueno, no solo clasifican, no solo ordenan, sino que se pueden asociar a una métrica que nos permita manejarnos con la simbolización matemática de esa métrica, haciendo cálculos, realizando operaciones de distinto tipo. También ustedes sabrán mejor que yo que el gran esfuerzo de recolección de información universitaria, el SIU en nuestro país, pero también casi todas las oficinas de monitoreo y de estadísticas de las propias instituciones tienen muchas variables que están cuantificadas. En general son más fáciles de cuantificar aquellas que en su base tienen una posibilidad de enumerar, por ejemplo, cantidad de alumnos, cantidad de graduados, y hacer esos cálculos que son tan importantes para nosotros, las tasas de graduación, las tasas de deserción, las evoluciones de las matrículas, etc. Si nosotros volviéramos a los textos que vimos en el primer módulo, verán cómo precisamente por las características de la universidad, de la que tanto hemos hablado, de la complejidad de sus objetivos, de la complejidad de las teorías que están involucradas en todas las dimensiones
que se ponen en juego. En la universidad los métodos de medición son multimétodos. Nosotros tenemos todo el tiempo en prácticamente todos los diseños de evaluación, sobre todo cuando tomamos quizá a la universidad en su conjunto, teniendo un lugar en la evaluación y combinándose de una manera relativamente virtuosa, podría decirse, para ese momento más holístico, más en el que tratamos de volver a unir en nuestro juicio y en nuestra atribución de sentido muchas de las dimensiones involucradas. Por lo tanto, uno podría decir que el multimétodo prevalece, y quizá también que los grandes autores de las escuelas críticas tenían su punto cuando decían que no había tanta cuestión en esto de pelearse por los métodos, que lo que en general prevalece es el establecimiento de ciertos problemas, el acuerdo, aunque sea relativo respecto de la importancia de esos problemas y entonces del valor de seguirlos con nuestras investigaciones sistemáticas, y que allí entonces los métodos de los que podemos echar mano son múltiples y en general enriquecen nuestra paleta de posibilidades más que entorpecerla. Bueno, entonces llegamos al punto en que en principio tenemos una cierta clarificación respecto de cuáles son nuestras teorías presupuestas, nuestras orientaciones ideológico, políticas, valorativas principales a través de nuestros objetivos, que hemos tomado aquellos conceptos que son importantes y les hemos dado una definición operativa y una definición en la que su sentido queda clarificado y sus condiciones de uso quedan clarificados. Tenemos que tomar otras decisiones respecto de, por ejemplo, si vamos a hacer una investigación, sobre qué tipo de población la vamos a hacer, si vamos a, dentro de esa población, a solamente entrar en contacto con algunos, qué tipo de muestra vamos a tomar. Ustedes saben que para las metodologías cualitativas muchas veces la idea de muestra parece ajena, sin embargo, y sé que entre ustedes hay gente que viene del campo de las letras, Silvia Tiefenberg, por ejemplo, saludos. En cualitativo muchas veces le dicen la sinécdoque, ¿no? Hay que saber cómo vamos a hacer para tomar una parte por un todo. Y esa es un poco la idea de las muestras, y ustedes van a tener que tomar también definiciones respecto de, por ejemplo, si van a hablar de los docentes, qué tipo de muestra sería importante, si van a tomar docentes jóvenes, docentes senior, de distintas áreas. En fin, hay un conjunto de criterios que también tienen que explicitar, puestos a diseñar o a evaluar incluso, como decíamos antes, distintos diseños de evaluación. Es importante entonces saber que no basta con esas definiciones, sino que hay que definir y construir instrumentos, por ejemplo, de observación, ver sobre qué fuentes van a trabajar. Y aquí hay un montón de criterios que muchos de ellos tienen que ver con cuestiones pragmáticas, por ejemplo, la accesibilidad que uno tiene o deja de tener a ciertos archivos, la practicidad de tomar algunas fuentes de información respecto de otras, ¿no? Uno sabe que
hay elementos que tienen que ver con el tiempo que se requiere para reunir información, el costo, que en general es limitado, y los recursos en general son los limitados, ¿no? El costo podría elevarse en mucho si uno buscara ciertas fuentes de información que, por ejemplo, hay que construir. Entonces, efectivamente, hay todo un momento en el que hay una definición de instrumentos que tienen en cuenta una serie de cuestiones, muchas de ellas de índole pragmática, como decíamos, que implican entonces también ciertos sesgos, ciertas posibilidades respecto del acercamiento que tenemos a información, a fuentes de información y a recolección de esa información. Muchas veces se critican muchos diseños de investigación. Creo que la CONEAU en alguna medida ha sido en su momento bastante criticada por eso, porque no se sabe para qué requiere el organismo evaluador tanta información, cómo la va a usar. Hay información que es muy difícil de recolectar, muy costosa, que implica movilizaciones muy amplias, de las que no se ve efectivamente si van a entrar de manera virtuosa en una estimación de resultados, y quizá entonces el cálculo del costo y beneficio no resulta, digamos, a favor de la obtención de tanta información. Por lo tanto, entonces uno diría que quizá cuando uno diseña un instrumento de evaluación o está evaluando, como decíamos, otro instrumento, quizá para transferirlo a la propia esfera o simplemente para poder avanzar también en el campo de la evaluación, es que uno tiene que tomar en cuenta estas articulaciones, porque eso se hace muy importante en el momento del análisis y la sistematización de las conclusiones. ¿Para qué pedir tanta información si uno después no la va a asimilar, no la va a poder digerir, no va a entrar en el torrente de atribución de significado final a todo aquello que con tanto esfuerzo se ha recopilado? Es importante entonces ver qué tipo de sistematización se tiene en vista, qué propuesta de articulación entre los conceptos se está haciendo, estimar en qué medida entonces puede adelantarse cómo va a articularse aquello que un instrumento ha desplegado, muchas veces quizá por un afán nada más que de completitud de datos y datos y datos, muchos de los cuales no van a poder finalmente ser integrados como evidencias en favor de la evaluación de algunas dimensiones, o incluso que tampoco van a tener mucho uso para lo que puede ser un momento posterior de establecimiento de recomendaciones o de rediseño de planes institucionales. Nosotros les proponemos distintas lecturas. Esta unidad es una unidad más extensa, nos va a tomar 2 semanas, y vamos a ver allí no solo ejemplos en los que se ha tomado el análisis de ciertos indicadores. En el caso del texto del profesor Doherty vemos justamente este último momento, ¿no?, en el que un análisis de algunos indicadores que podrían parecer sencillos, cuando uno tiene teorías detrás y tiene ideas de cómo va a sistematizar la información, pueden ser sumamente valiosos para hablar de la institución y sin reducir la complejidad, sino justamente permitiendo que esa información nos hable de esa complejidad. Y en otros textos vamos a ver cómo, bueno, una vez que están constituidos los instrumentos, hay distintas
maneras de juzgar la aceptabilidad de esos instrumentos. Muchas se ordenan detrás de la idea de la validez, y vamos a ver que hay validez de distinto tipo. La validez de un diseño cualitativo quizás no es la validez en la que está pensando un diseño cuantitativo, pero en general, saltando esas diferencias que las vamos a ver en la bibliografía y también con algún material adicional preparado especialmente por nosotros, que en general lo que uno considera válido como instrumento es aquel instrumento que está efectivamente midiendo lo que se proponía uno medir de acuerdo a todas esas consistencias de las que hablábamos antes. La confiabilidad es un criterio importantísimo también, pero en general está más referido a las fuentes de información. Si nosotros podemos dar fe, en realidad fíjense ustedes que la palabra confiabilidad es típicamente moral, valorativa, en la que uno lo que está allí jugando es si esa información, si esos datos, si esas evidencias que hemos tomado pueden ser aceptadas como tales. Quizá ese es precisamente el tema central respecto de la identificación de indicadores. Muchas veces uno está juzgando la validez de ciertos indicadores en términos de si efectivamente permiten medir la dimensión, la magnitud que estábamos tratando de medir, y la confiabilidad tiene que ver con aquella información que hemos recogido y que va a ser considerada para atribuir o no a cierto conjunto de información una conceptualización. Y bueno, y muchas veces sabemos que hay información que no es confiable. Podríamos, por ejemplo, estar tomando muchas veces, podemos volver a los sistemas de información, y uno, conociendo las instituciones, puede muy fácilmente encontrar defectos en la información que está volcada, saber que hay lagunas, omisiones, registros que no son consistentes con lo que se sabe de las instituciones, y en ese sentido también gran parte de la investigación en evaluación tiene que ver con una revisión de esas fuentes de información y con una valoración crítica de su confiabilidad, que eventualmente seguramente llevará a la búsqueda de otras fuentes de información, a quizá la definición de otros indicadores que, de acuerdo con la pluralidad de modelos, ideas sobre la universidad, puedan considerarse aceptables, tanto desde el punto de vista ahora de poderles tener fe, en el sentido de que están describiendo ciertos fenómenos, ciertos acontecimientos, ciertos hechos importantes para la institución, y luego que pueden entrar ya en consideración más holística, como decíamos, otorgando también un juicio afirmativo respecto de que esa información sí puede estar siendo válida para dar cuenta de aquella dimensión más abstracta, menos aprehensible de manera directa, que estábamos tratando de introducir.